Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os vamos a enseñar cómo se juega a Cubeverse. Cubeverse es un filler, que es un juego familiar y es de cartas bastante divertido. El objetivo del juego es tener 7 especies diferentes en tu zona de juego, o la otra manera también de ganar es tener 2 especies diferentes con 3 pájaros en cada una, es decir, 2 tríos. Vale, vamos a explicar rápidamente cómo se juega. Lo primero vamos a hacer como una preparación de partida y después explicaremos lo que se dice el turno de un jugador. Lo primero que tenemos que hacer es elegir al jugador inicial. Cuando lo hayamos elegido, ese jugador tendrá que colocar como una especie, vamos a llamarla así, de tablero en el medio de la mesa que esté accesible a todos los jugadores. Tiene que tener 3 columnas por 4 filas. Un ejemplo sería, vamos a ponerlo así. Hay una cosa que hay que repetir. Si en una fila se repiten como está en el caso, está la misma especie, es decir, en este caso hay 2 pájaros que son de la misma especie, se descarta el pájaro y se saca otro. No puede haber en la misma fila pájaros de la misma especie cuando se coloque el tablero. Tablero le llamo yo, ¿vale? Pero bueno, es la zona de juego principal. Vale, pues vamos a colocar el 4×3 como he comentado. Y recordad, si salen en la misma fila un pájaro que ya está, se descarta ese pájaro y se saca hasta que aparezca otro pájaro. En este caso se vuelve a repetir y saco otro. Después, ese jugador, después de montar esta zona de juego, lo que vamos a hacer es repartir a cada jugador 8 cartas. Cuando ya hemos repartido a cada jugador 8 cartas, le ponemos delante de él un pájaro boca arriba, una carta. Esto ya se considera su zona de juego y es el primer pájaro con el que empiece. Recordad que hay que conseguir 7 especies diferentes en su zona de juego, es el objetivo del jugador. O tener 2 especies diferentes con 3 pájaros cada uno. Vale, ya empezamos con 1, ya nos quedan 6. Después, el resto de cartas irían al centro más o menos que está accesible para todos los jugadores. Vale. Antes de empezar, vamos a explicar una carta. Aquí tenemos una carta, ¿vale? Y la vamos a explicar un poquito. Aquí tenemos la ilustración, aquí tenemos un icono, aquí tenemos una numeración, en este caso es 3, 4, y aquí abajo otra numeración. Vale. Este icono indica la especie. Hay veces que en la ilustración nosotros veremos pájaros, que a lo mejor este pájaro está mirando a la izquierda, otro está mirando a la derecha, o invierten los colores, etc. Lo importante para saber si es de la misma especie, tenemos que mirar este icono de aquí arriba a la izquierda, la esquina superior izquierda. Luego, la numeración que está en la esquina superior derecha son los pájaros que nosotros tendremos que, vamos a decir así, como coleccionar para poder bajar una bandada a nuestra zona de juego. En este caso, si juntamos 3 pájaros de esta especie, cuando nos toque bajar bandada, bajaríamos un pájaro a nuestra zona de juego y el resto de pájaros de la misma especie que tengamos irían a la zona de descarte. Si conseguimos tener 4 o más pájaros de esta especie, en vez de bajar una carta, bajaríamos 2 cartas a nuestra zona de juego y el resto de cartas de esta especie que tengamos nosotros pasarían a la zona de descarte. Y luego la numeración que tenemos en la esquina inferior izquierda indica el número de cartas de este pájaro que tenemos en el mazo. En este caso son 10. Una cosa importante que observéis, hay cartas que verás que pone 6/9. Entre 6 y el 9 faltan el 7 y el 8. Se consideran que pertenecen al 6. Es decir, si tenemos 6, 7 u 8, bajaríamos un pájaro a la zona de juego. Si tenemos 9 o más, bajaríamos 2 pájaros. Tenedlo en cuenta, porque hay veces que están. En este caso, como he visto, es fácil explicarlo, pero imagínate que tienes 7, pues no, es 6, 7 u 8, ¿vale? Pues después de explicar una carta, vamos a explicar lo que se dice, pues una fase, ¿vale? Un turno de jugador más bien. Vale. En el turno, el jugador inicial empezaría y
tiene dos fases. Primera fase sería bajar un pájaro a la zona de juego. Es obligatorio. No está obligado a bajar un pájaro. Normalmente tu objetivo es intentar, pues, si tienes aquí ya pájaros, yo recomiendo que los agrupéis, ¿vale? Para saber qué pájaros tenéis en la mano. Y tu objetivo es intentar ir a por los pájaros que tú ya tienes aquí, para intentar formar las bandadas, ¿vale? Por ejemplo, si yo me bajo este pájaro, imaginaros, me bajo aquí para coger al búho, ¿vale? Todos los pájaros que tenga en mi mano de esta especie, también estoy obligado a bajarlos. Es decir, no puedo bajar solo uno. Si yo bajo esa especie, tengo que bajar todos los pájaros de esa especie que tenga. Tendría que colocar los 4. Estoy obligado. ¿Ok? Y luego, todos los pájaros que haya entre esas dos especies, si tengo en otra especie, que en este caso sí tengo, que es esta, todos los espacios que haya colocado entre esas dos especies, me los llevaría yo. Pues este pájaro yo me lo llevo. Y todas estas cartas pasarían aquí. Si hay menos de 2 cartas en una fila, se sacarían una carta hasta completar mínimo 3. Pero ojo, si en una misma fila hay solo una especie, hay que sacar cartas hasta que tengamos 2 especies. Hay veces que nos podemos juntar hasta, imaginaros que hubiese sido así, ¿vale? Como veis solo hay una especie, pues yo estaría sacando cartas hasta que haya 2 especies. Este es el caso. Imaginaos que esta hubiese sido otro pájaro de estos, pues esta la dejaría aquí y seguiría sacando más pájaros. Pero tiene que haber 2 especies mínimo. Vamos a ponerlo como estaba. Ahora vamos a hacer otro ejemplo. Ahora, imaginaros que el jugador puede hacer otra cosa, es bajar cartas sin llevarme pájaros. No es obligatorio, ¿vale? Después de esto pasaríamos a la fase 2, porque solo se puede bajar una vez pájaros. Pero bueno, vamos a explicar las opciones que tiene. Otra opción que tiene el jugador, habéis visto cómo sería llevarme pájaros. Otra opción que tiene es bajar pájaros, pero sin llevarme... ¿esto cómo se llama? Sin llevarme pájaros. Vamos a echarlo aquí para que lo veáis. En este caso, imaginaros que hubiese bajado esta carta. La pone aquí. Como no hay pájaros en mitad de estas 2 especies, no me los llevaría. Entonces... si hago eso, tengo 2 opciones. Puedo robar 2 cartas, ¿vale? La rueda no es obligatorio, ¿vale? Puedo robar. O directamente pasaría a la siguiente fase, ¿vale? Eso está a nuestra elección. Que la siguiente fase es completar una bandada. Repito, opciones que es bajar cartas para llevarme pájaros o colocar los pájaros de una manera que no me lleve pájaros para robar 2 cartas o directamente pasar a la siguiente fase. En el momento que... bueno, no es que pase a la siguiente fase, sino robo 2 cartas, también voy a pasar a la siguiente fase, ¿vale? En el momento que ya he hecho una de estas 2 opciones en la fase 1, pasamos a la fase 2, que no es obligatorio hacer la fase 2, que es completar una bandada. ¿Qué es completar una bandada? Si os acordáis, como os he dicho, en este caso he cogido 3 búhos, bueno, 3 lechuzas. Completo lo que se dice una bandada. Pues entonces, como es de 3, yo bajaría una carta y estas 2 cartas irían al descarte. Si hubiese tenido, imaginaros, 5 de esa especie, ¿vale? Vamos a buscar para que lo veáis. 5 más, ¿vale? Es el ejemplo que vamos a ver. ¿Vale? Imaginaros que yo en mi mano en este caso veis que tengo 6 y me dice que es 4 o más, lo cumplo, ¿vale? Pero como tengo el 4 o lo supero, en vez de que bajarme solo 1, me bajaría 2 a mi zona de juego y el resto de cartas las descarto. Y vais a decir, joder, pero si solo te pide 4, ¿por qué no te quedas 2 en la mano y el resto 2 bajas y el resto tal? No. El juego te obliga a bajar todas las cartas. Lo mismo que poner aquí. Es decir, no puedes bajar una. Si tienes una especie y tienes 3 cartas de especies, te obliga a bajar todas. Y lo mismo pasa aquí. Las que te sobren van al descarte. Bajas una bandada y van al descarte. Pero repito,
Completar una bandada es opcional, ¿vale? Si quieres, no lo haces. Otra cosa importante, en el momento que un jugador se quede sin cartas en la mano, obliga al resto de jugadores a descartarse de las cartas que tienen en la mano, y ese jugador que se queda sin cartas recogería el mazo y repartiría 8 cartas otra vez a cada jugador. Y ese jugador que ha provocado esa acción empezaría el turno. Es decir, es como si ganara un turno extra. Y nada más, es así de sencillo el Cubase. Habéis visto que no tiene mucho misterio, que es bajar pájaros, llevarme pájaros, hacer vamos a llamarlo así como parejas, etcétera. Si tengo 7 pájaros en mi zona de juego de especies diferentes, gano la partida. Si tengo 2 tríos, gano también la partida, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta otra.